Lo otro. Bueno, profe, gracias. Bien, nuevamente buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra séptima clase de speaking y del curso en general. Bueno, comienzo por comentarles algunas cosas muy brevemente. Entonces, ya estamos pasando la mitad del curso, ya estamos más hacia la recta final. En este curso, como ustedes bien saben, hay 6 actividades, 6 tareas. De esas 6 tareas ya debimos haber realizado 3, que como saben es el Diagnostic Test, el Listening Test y el Speaking. ¿Listo? Tengo todavía en este momento a estudiantes que tienen algunas de esas 3 tareas pendientes, sobre todo con la tarea del speaking del video, que es donde más gente pues no lo presentó o tuvo dificultades. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, em, como yo ya les he mencionado, si tuvieron alguna dificultad para presentar alguna de estas 3 primeras actividades, que es el diagnóstico, la evaluación de los audios, el listening o el video de speaking, sea de A1 o de A2, es importante que me escriban, que se comuniquen conmigo, pues para que podamos revisar alternativas o bueno, posibilidades pues para que no vayan a perder ni el aprendizaje que implican esas tareas ni por supuesto la nota que las mismas tienen. Entonces, si tienen alguna de esas tareas pendientes, es importante que pues que me contacten para que podamos darle solución a eso. ¿Listo? Respecto a la tarea 4 del curso, que es la tarea de reading, que es la tarea de lectura, recuerden que como yo les escribí ayer también en el grupo de WhatsApp, esta tarea se cierra el día de hoy. Algunos compañeros me han escrito como para preguntarme por qué en la plataforma aparece una fecha del 30 de enero. Entonces les doy respuesta. Esas fechas son unas fechas tentativas que aparecen allí con relación a la posible fecha de finalización del curso, porque el curso va a finalizar el 31 más o menos, 30-31 de enero. Entonces, el hecho de que a ustedes les aparezca en cualquier tarea que la tarea se cierra hasta el 30 de enero, digamos que no significa que tienen que guiarse por eso. Ustedes deben guiarse es por la agenda del curso. ¿Listo? En la agenda del curso ustedes van a encontrar, digamos que los datos concernientes a las fechas de inicio y cierre de cada actividad. Y la tarea número 4 de lectura, pues es precisamente la tarea que se cierra el día de hoy. Entonces yo me imagino que la mayoría de ustedes ya realizaron esa tarea 4, pero si de pronto alguno no la ha realizado, pues bueno, eh, aprovechar para realizarla en esta noche antes de que la actividad se cierre, ¿listo? Entonces esas eran las cosas que quería como comentarles respecto a las tareas, ¿no? La tarea 4 de lectura se cierra hoy, entonces quienes no la hayan hecho, pues hay que irla realizando el día de hoy y las 3 tareas anteriores que ya deben estar realizadas, pero si digamos alguno tuvo alguna dificultad, pues es importante que me contacte para que podamos, bueno, revisar y que se puedan poner al día con esos pendientes antes de que el curso avance más y se atrasen más. Asimismo, con el tema de los módulos, veo que muchos de ustedes han estado trabajando juiciosamente en los módulos, eh, puesto que me han escrito varios estudiantes preguntándome por actividades, que les ayude a corregir algunas que de pronto salen mal en la plataforma. Yo les he dado como las respectivas explicaciones y demás. Entonces la invitación es a que continúen trabajando, como ya habíamos mencionado la clase pasada, en esos módulos y en las tareas del curso. No sé si antes de que podamos avanzar ya a la clase como tal, tengan alguna pregunta sobre las 4 primeras tareas del curso, sobre los módulos. Do you have any question maybe? No. Ok, listo. Bien, si no hay más preguntas, entonces les voy comentando lo que vamos a hacer el día de hoy.
La clase pasada hicimos una muy breve explicación de los verbos regulares e irregulares en inglés, que eso se corresponde a un tema de los verbos en pasado, ¿no? Entonces estuvimos mirando un poco del pasado a través de los verbos regulares e irregulares. Bueno, then, em, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es trabajar un poco los verbos regulares e irregulares, ya aprendiéndonos un poquito, ¿no? Ya aprendiéndonos un poquito. Es la idea empezar a aprendérnoslos y trabajarlos. ¿Por qué? Porque digamos que ya se inicia a partir de mañana también la tarea de writing, la tarea de escritura. Y en esa tarea de escritura, tanto para A1 como para A2, pues ustedes van a tener que trabajar eh, en el foro, en un foro que ya les voy a mostrar cómo funciona, y van a tener que escribir algo dependiendo, ¿no? Si son de A1 les van a pedir un tema y si son de A2 les van a pedir otro tema. Entonces digamos que lo que estamos trabajando de los verbos le va a servir sobre todo a los de A2, sobre todo a los de A2, porque el tema que se necesita para escritura ya con los de A1 ya lo vimos, que era presente simple. Entonces ahí les voy adelantando un poco sobre la tarea de escritura. Para los de A1 se les va a pedir que hagan un texto que esencialmente tiene la necesidad de usar en cuanto a un tema el presente simple. Para los de A2 se les va a pedir un texto un poquito más elaborado porque pues ya son de A2 y en ese texto pues se les va a pedir que trabajen en la redacción de un correo con pasado simple. Entonces, como el presente simple ya lo vimos en la clase 5 si no estoy mal, digamos que ese presente simple fue la explicación un poco para los de A1 y les va a servir para trabajar la tarea de escritura, digamos, a los de A1. La clase que vamos a dar hoy, que es la clase número 7, le va a servir a los de A2 para trabajar en su tarea de escritura. Obviamente eso no significa que esta clase no sea importante para los de A1, porque aunque los de A1 todavía no estén trabajando en este nivel el pasado, pues lo pueden tomar como un abrebocas para estudiar este tema, para tener idea de este tema. Con eso ya llegan conociendo el pasado al siguiente nivel, que es A2, y pues ya lo van a manejar muy seguramente. En el caso de los de A2 que necesitan este tema pues para su tarea de escritura, pues es importante que se aprendan también mucho los verbos para que los puedan usar en ese escrito, ¿listo? Entonces, como les comentaba, se va a trabajar a partir de mañana, va a iniciar una tarea de escritura, que es la tarea número 5. Como hoy ya se termina la tarea número 4, que es la de lectura, es el quiz de lectura, ya a partir de mañana empieza la tarea 5. Digamos que formalmente no vamos a explicar durante las clases, no vamos a profundizar mucho en la clase, en la explicación de qué toca hacer en la tarea 5. Digamos que en el video de speaking, por ser el speaking, que es como lo que más miedo les da a ustedes, lo que más dificultad causa, por eso, por esa razón en esa clase sí trabajamos como la explicación de la tarea en la misma clase, pero en este caso lo vamos a trabajar de manera diferente. Yo voy a diseñar unos videos tutoriales en los que ustedes van a encontrar la explicación tanto en A1 como en A2 de lo que toca hacer en esa tarea de escritura. ¿Listo? Por ahora solamente les voy a adelantar un poco de cómo tienen que ingresar para compartir sus aportes de la tarea de escritura, porque como les digo, esa tarea se comparte en un foro. Entonces les voy a enseñar cómo ingresar, cómo entrar al foro, todo lo demás, para que ustedes puedan desde allí eh, ir compartiendo sus aportes de esta tarea. Les cuento que esta tarea va a estar abierta desde el 5 de enero hasta el 24 de enero, o sea, van a tener 19 días para realizarla. Entonces voy a compartir pantalla.
para que por favor me cuenten si están viendo la plataforma. Sí, profe. Right. Listo, entonces miren, nosotros estando aquí, pues digamos que tenemos que ingresar a nuestro curso, sea A1 o A2, entonces damos clic en la parte azul e ingresamos, ¿cierto? Eso ya es algo que a estas alturas, pues yo creo que ya todos ustedes saben, porque pues ya estamos bastante avanzados en el curso. Como ustedes saben, una vez uno ingresa a la plataforma, entonces aparece Initial Information, Course Content y Communicative Skills Assessment. Aparece el entorno 1, el entorno 2 y el entorno 3. Entonces les pregunto yo a ustedes, normalmente ¿en cuál de los entornos es que se comparten las tareas? 3. Exactamente, en el 3 que es en el Communicative Skills Assessment. ¿Listo? Entonces aquí eh, ustedes se encuentran aquí en este entorno que es el Communicative Skills Assessment, el listado de las 6 tareas del curso. Entonces miren que ustedes se encuentran el Diagnostic, Listening, Speaking y Reading, que son las tareas que ya hemos hecho hasta el momento. ¿Listo? Entonces, Diagnostic es un quiz, Listening es un quiz y Reading, que es la que termina hoy o deben realizar a más tardar hoy, es un quiz. La tarea de Speaking sí era la realización de un video con las pautas que se explicaron en la clase número 2 y número 3. ¿Listo? Ahora, la tarea de Writing, como les digo, va a ser una tarea de escritura y esa tarea nosotros vamos a tener que digamos que vamos a tener que realizar esa tarea en el foro, ¿cierto? Entonces, básicamente, como ustedes se dan cuenta aquí en esta parte, que aparecen unas viñeticas, aparece Unit 3, Writing Forum, Delivery of the Activity. Entonces, básicamente, ustedes van a dar clic aquí y es aquí donde ustedes van a poder entregar su actividad. ¿Listo? Digamos que para uno saber qué tiene que hacer en la actividad, pues aquí ustedes encuentran la guía de actividades, ¿listo? Activity Guide, que es la guía de actividades y les explican qué hacer. De pronto a veces para muchos de ustedes la guía de actividades es un poco confusa o de pronto a veces no la tienen tan clara. Por eso yo les dije que yo iba a diseñar unos videos tutoriales en donde les explicaba cómo entrar al foro y qué tenían que hacer en cada uno de los puntos de la tarea, sea en A1, en A2. Ustedes dirán, profe, pero ¿dónde encuentro yo ese tutorial? Ustedes lo van a encontrar aquí en la parte de abajo en donde dice foro de discusión, task 5, writing. Entonces simplemente digamos que, pues yo no voy a, ahorita no voy a entrar para que no nos demoremos en eso, porque igual para eso va a estar el video tutorial. Pero entonces ustedes van a entrar aquí donde dice foro de discusión, tarea 5, le van a dar clic y ya una vez que le den clic, ustedes van a entrar a un foro. En ese foro ustedes van a encontrar unas instrucciones, por ejemplo, van a encontrar la guía de actividades, que es un documento que les dice qué toca hacer. También van a encontrar el video tutorial de mi parte, que es donde yo les explico qué hacer. Con eso, de esa manera, si ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que leyendo la guía no la entendí tan bien, pues ustedes se guían por el tutorial que yo haga y donde les explico, bueno, en la primera parte tienes que hacer, por ejemplo, la lectura de este texto, tienes que responder a estas preguntas, luego tienes que responder a estas preguntas, luego tienes que hacer este comentario y luego tienes que construir tu propio texto que contenga esto y esto y esto, por ejemplo. Entonces a ustedes en esas tareas les van a pedir que, que creen unos textos, que comenten los textos de sus compañeros y en el caso de A2, porque en A1 no se solicita eso, pero en el caso de A2 les van a pedir unos pantallazos de los foros, de los módulos, perdón. Entonces ustedes van a tener que hacer unas actividades en el caso de A2, unas actividades específicas y esas actividades específicas que ustedes van a tener que hacer, pues las van a compartir. Las van a compartir, digamos que en el foro
y demás. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ingresen aquí a este foro, ustedes van a encontrar la guía, van a encontrar el video tutorial donde yo les explico muy detalladamente qué tienen que hacer. Además de explicarles qué tienen que hacer, les explico cómo escribir en el foro, cómo responder en el foro, o sea, cómo responder, digamos, el aporte de otro compañero. Les explico cómo crear tablas en el foro, les explico cómo subir imágenes en el foro y les explico todo lo que necesiten saber para su actividad. ¿Listo? Entonces digamos que yo les explico eso en el video tutorial. El video tutorial y la guía y todo lo demás lo van a encontrar en el foro que está aquí. Entonces ustedes dan clic en el foro, leen la guía, ven el video tutorial y una vez vean el video tutorial y sepan qué tienen que hacer a lo largo de esos días hasta el 24 de enero, bueno, hasta el 21 más o menos, que es la fecha en que se revisa, van a estar compartiendo sus aportes, los pueden compartir si usted los quiere hacer, compartir todo el trabajo de una sola vez, lo puede compartir todo de una sola vez, o si no, lo puede compartir, digamos, si son 3 puntos, primero el punto 1, luego el punto 2 y luego el punto 3. ¿Listo? Eso lo explico más en detalle en el video tutorial que les digo y que van a encontrar ahí en el foro. Antes de que ya empecemos ahora sí con el tema de verbos y con la clase, ¿sí queda claro a dónde hay que ingresar y cómo encontrar el foro para subir la tarea de escritura o tienen alguna duda hasta el momento? Sí, profe, quedó claro. Ok. Any other question, maybe? No, teacher. Listo, perfecto. Entonces, ya a partir de mañana por la noche, ustedes van a poder entrar al foro y ya van a encontrar todo lo que yo les digo, la guía, el video tutorial y todas las indicaciones para realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, ya a partir de mañana por la nochecita, ustedes pueden entrar, pueden revisar y pueden empezar a trabajar juiciosamente en su tarea de escritura para que no les vaya, como decimos coloquialmente, para que no les vaya a coger la noche con eso y no lleguen a los últimos días a estar haciendo eso. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Ya mañana, como les digo, pueden revisar el foro y pueden encontrar toda la información. Y una última información que quería dar es que me han estado preguntando mucho como con miedo por la calificación del video de speaking. Entonces les informo que como ya les he dado respuesta por el grupo y a los compañeros que han preguntado individualmente, esa tarea la vamos a trabajar. La vamos a revisar o bueno, la revisión va a estar reflejada en la plataforma hasta el día 10 de enero. Entonces digamos que yo les recomiendo que por ahora no se angustien o como que no se preocupen si no ven la nota todavía porque la nota se va a ver reflejada el 10 de enero, ¿listo? Entonces antes de eso pues no se afanen porque muy probablemente no les va a aparecer reflejada esa nota ya que todavía se encuentra en proceso de revisión todo lo que compartieron. ¿Listo? Entonces, ya habiendo aclarado todas las dudas, vamos a pasar formalmente al estudio de lo que nos ocupa el día de hoy, que son los verbos. ¿Listo? I am sharing a document. Estoy compartiendo un documento con los verbos. No sé si lo pueden ver. Por favor, me confirman. Yes. Right. Yes, teacher. Listo, yo aquí les compartí otra vez los verbos que hemos venido trabajando durante las clases. Yo les pedí que por favor los fueran estudiando. Yo no sé si de pronto sí los han estudiado, todavía no los han estudiado. Me gustaría que me cuenten un poco cómo van con el tema de aprenderse los verbos que yo les compartí. Ya se los aprendieron, ahí van Ahí algunos. vamos, profe. Bueno, y los demás. Yo también Profe, aquí, ahí teacher. estamos, bueno, lo estoy revisando y en algún momento tocamos el tema de que hay unos verbos que significan lo mismo, ¿no? Pero se pronuncian diferente. Entonces, pues yo estoy trabajando es más que todo es agudizando el oído para saber conocerlos en realidad en el momento de la pronunciación.
Listo. ¿Cómo a qué, para no tener cómo error. a qué verbo te refieres, por ejemplo? Por ejemplo, profe, yo soy de A1 y apenas estoy aprendiendo y veo, por ejemplo, ahí aparece el do me aparece como hacer, pero también tengo otro que es el make, que también es hacer. Sí, sí. Digamos que hay verbos que, como yo les decía, tienen una traducción igual, pero se usan en situaciones diferentes, ¿sí? Otro ejemplo de eso era como cuando, por ejemplo, usábamos el verbo leave, que significaba dejar en el sentido de irse, o sea, como abandonar un lugar o abandonar a una persona o abandonar una cosa, y teníamos el let que significaba dejar, pero en el sentido no de abandonar o de irse, sino en el sentido de dar permiso. Entonces, aunque el verbo leave y el verbo let signifiquen ambos dejar, la diferencia es que uno de ellos se refiere a dejar en el sentido de dejar un lugar o dejar un objeto o una persona, y let significa dejar en el sentido de dar permiso. Entonces estás en lo cierto, pues hay algunos verbos que son iguales en su traducción, pero que se usan en situaciones diferentes o en casos diferentes. Eso también, como tú mencionas, es importante estudiarlo. Ahí aparece en la pantalla, por ejemplo, sale el sit, dice sentarse, y aparece stand y también dice Ah, sentarse. no, eso sí es un error de mi parte que voy a corregir ya mismo. Aquí es un error, aquí sí, estos sí no son iguales, ahí fue que yo lo escribí mal. Sit es sentarse y stand es pararse. Ese sí no es un verbo igual, sino que ahí sí fue que yo me equivoqué, qué pena. Ok, profe. Listo. Viviana, cuéntame. Pero lo que pasa es que de mi empresa a mí me mandaron a hacer un curso de lenguaje de señas, el cual se me cruzó con dos clases suyas el miércoles, por ese motivo yo no pude ingresar. No, yo solamente estoy en una clase de verbos, quisiera saber dónde encuentro el listado para poder repasarlos. Bueno, las clases se comparten en mi canal de YouTube, entonces yo cada semana por el grupo de WhatsApp les comparto la clase que se dio. O sea, si por ejemplo la clase fue el miércoles, yo por ejemplo el jueves o viernes de esa misma semana, o sea, al siguiente día o a los 2 días les comparto la grabación de la clase. Y así se han venido compartiendo las grabaciones de todas las clases. Yo no sé si tú estás en el grupo de WhatsApp y hace No, cuánto no, estás en el señor. grupo. Bueno, Viviana, entonces lo que pasa es que ahí pues digamos, claro, como no estás en el grupo de WhatsApp, estás un poco desinformada pues de las clases que se han compartido, entonces te voy a dejar por el chat mi número de WhatsApp, que Perfecto. es que es 320-516-8231, para que tú por favor me escribas ya mismo, ojalá, y yo te comparto como el canal de YouTube para que puedas ver las clases que te has perdido. ¿Listo? Gracias, profesor. Listo. Bueno, entonces, como ya les comentaba, nosotros hemos estado estudiando los verbos, hemos estado tratando de aprendernos 100 verbos, ¿cierto? Y entonces en ese sentido, pues em, la idea sería que podamos usar pues estos 100 verbos, digamos, en un futuro para hablar en pasado. Como yo les explicaba la clase pasada, los verbos en pasado se dividen en dos tipos de verbos, regular e irregular. ¿Sí recuerdan la explicación de un verbo regular y un verbo irregular o no tanto? ¿Qué recuerdan de lo que yo les expliqué la clase pasada? ¿Nadie recuerda? ¿Nadie estuvo en la clase pasada? Yes, teacher, que el regular se le pone el ed y el Edem, irregular es diferente. Listo. Entonces habíamos explicado que en inglés los verbos regulares en el Profe, pasado, dime, bueno, la parte regular son verbos que se le agrega las dos letras, digamos, ed. sí, Pero la parte irregular puede que se,
pueden algunos verbos que se puedan escribir igual o hay otros que cambian todo el verbo. Exacto, en los verbos regulares, para que nos quede en pasado, le agregamos al verbo normal ed, y en los verbos irregulares, pues el verbo en presente y en pasado puede, a veces queda igual o a veces cambia. Y cuando cambia, a veces cambia una letra, a veces cambia dos letras o a veces cambia todo el verbo. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver un poco acá. ¿Listo? Vamos a empezar estudiando. Vamos a empezar estudiando los verbos regulares, ¿listo? Que pues son los más fáciles, digamos. Podríamos decir que entre comillas son los más fáciles porque pues son verbos que nos permiten, digamos, tener la facilidad de que solo les agregamos ed, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el verbo use, ¿listo? Aquí le ponemos used, ¿cierto? Y ahí ya el verbo quedaría en Used. pasado, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la pronunciación, porque ahí escuché por ahí la pronunciación, quiero que tengan en cuenta que la E no se pronuncia. Entonces ustedes van a decir, uy, profe, pero si la E no se pronuncia, pues ¿cómo hacemos? Used. Entonces, si yo normalmente tengo el verbo use, que termina en S, el sonido termina en S, pues yo le agrego el sonido de la D, o a veces es como el sonido de una T. Bueno, digamos que esas precisiones de pronunciación no las voy a como a profundizar, valga la redundancia, en esta clase, pero para que lo tengan en cuenta, la E no se pronuncia. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, nosotros tenemos el verbo use, used. Used. Digamos que con el verbo want, Want. pues nosotros tendríamos que agregarle el pasado, ¿cierto? Wanted. Entonces, want. Wanted. Digamos que la E no suena, como ya les he dicho. Want. Exacto. Entonces digamos que aquí lo vamos a tener en presente, en pasado y la traducción. Digamos en el caso del verbo work, pues como ustedes ya saben, le agregamos el ed, ¿cierto? ¿Y cómo sería la pronunciación? Work. Exacto, o sea, tenemos work que normalmente termina en K, pero al agregarle la D quedaría como worked. Work. O sea, tiene un sonido como worked. Ese sonido es un poquito difícil de hacer al principio, pero pues digamos que hay que ir aprendiendo a hacerlo, ¿listo? Digamos en el caso del verbo llamar, que sería call, normalmente, pues nosotros, como ya sabemos, le agregamos el ed y la pronunciación Cal. sería, Cal. pero acuérdense que aquí se pronuncia como una Call. O, Call. sería called. Entonces le agregamos, además de decir call, que es terminado en L, le agregamos la D y se pronunciaría called, ¿listo? En el caso del verbo seem, que ya sabemos qué significa parecer, entonces digamos que aquí podríamos usar, podríamos colocarlo como seemed y le agregamos el sonido de la ED, ¿listo? Ahora, en el caso de try, este digamos que es un poquito diferente porque como yo les había explicado la clase pasada eso, porque una estudiante hizo la pregunta, cuando el verbo termina en Y, a veces dejamos la Y y a veces no, todo depende de lo que haya antes de la Y. En este caso hay una consonante, o sea, una no vocal, entonces como hay una consonante, la Y se tiene que reemplazar por I latina, ¿cierto? Y le tenemos que agregar, ahora sí, LD. ¿Listo? Pero digamos, eso no pasa, esto que acabo de hacer de eliminar la Y y volver la I latina, lo hago porque antes hay una consonante. Si hubiese una vocal, ¿sí? Como por ejemplo en el caso del verbo stay, si ustedes notan aquí, exacto, aquí hay una Y y antes hay una vocal. Como hay una vocal, yo no voy a modificar el ed, sino que o sea, no voy a modificar la Y, sino que la dejo normal. Pero aquí como había una consonante, aquí sí tuve que modificar la Y y cambiarla a I latina. ¿Sí se entiende esa parte?
Profe, Yes, esa parte teacher. Profe, explíqueme ya esa es para... parte. Esperen. Entonces veo que hay dudas, entonces levantemos la mano porque ahí nos vamos a interrumpir. Profesor, repítame por favor. Listo, Leus. Entonces digamos que cuando el verbo termina en Y, si yo le quiero poner la terminación ed, a veces solamente tengo que ponerle la terminación ed y a veces tengo que modificar la Y por I latina. Entonces digamos que cómo funciona. Digamos aquí yo tengo la voy a poner en otro color para que se vea. Aquí yo tengo mi Y, ¿cierto? Pero antes de la Y que tengo Una vocal, ¿cierto? State. Como yo tengo una vocal, la vocal hace que yo no necesite modificar la Y. ¿Listo? Por eso aquí yo no modifico la Y porque antes hay una vocal. O sea, simplemente agrego LD. Pero en este caso con el verbo try, miren que yo aquí digamos que antes del LD, yo tengo Una pues consonante. normalmente mi Y, pero lo que yo tenía antes de la Y era una consonante. Entonces, cuando yo tenga una consonante, ahí sí se me va a requerir que yo esta Y la modifique por I latina. ¿Listo? Por el hecho de que hay una consonante, en este caso la R, antes de el verbo. Digo, antes de la Y. ¿Listo? Esa sería la razón por la cual aquí sí modificamos la Y y por la cual aquí no modificamos la Y. Es por lo que haya antes de la Y. No sé si ya es un poco más claro. Profe, Sí, esas claves, hay manera, no sé, de pronto que usted pueda compartirnos como una imagen o algo. Pienso que son fundamentales en el momento que uno va a hacer una traducción y más en la redacción que tenemos próximo a entregar en el trabajo. espera a ver, busco. Ok. Right, let me check. Listo, aquí encontré algo como que les puede servir. Entonces voy a revisarlo antes de... Entonces digamos que no hay una lista como concreta, pero digamos que se debe seguir el tip. ¿Listo? Aunque bueno, esto es más para tercera persona que para... Bueno, aquí encontré un video de YouTube. No es exactamente una imagen, pero digamos que nos puede servir. Entonces, bueno, ese lo voy a compartir mañana. Mañana compartiré eso junto con la grabación de la clase y junto con el documento de Word que estamos trabajando hoy. Yo mañana les comparto un video donde se explique cómo hacer el cambio de los de la Y, ¿listo? Como para poderlo trabajar mediante el video. Listo, profe, muchas gracias. Vale, listo. Entonces, y vamos aquí en el verbo try. Aquí tenemos el verbo ask. ¿Cómo quedaría la pronunciación de este verbo? Ask. Ask, como agregándole la D. En el caso de need, pues hacemos lo mismo, queda needed. En el caso de look,
pues digamos que Profe, need, usted dijo needed. sí, lo que pasa es que eso es una excepción. Ah. Cuando terminan en D o en T, se pronuncia como con una I, pero solo cuando terminan en D o en T. Esas son como precisiones de pronunciación que pues digamos por cuestiones de tiempo con que no estamos ahondando tanto, pero son excepciones pequeñas, digamos que no pasa todo el tiempo. Needed. Sí. En el caso de play, ¿cómo quedaría la pronunciación? Plate. Play, Plate. played, muy bien. Y miren que aquí, como se dan cuenta, a pesar de que tenemos Y, no modificamos. ¿Por qué no modificamos? Está la vocal. Porque está vocal antes, ¿listo? Bueno, tenemos el verbo help. ¿Cuál sería la pronunciación en pasado? Help. Helped, muy bien. El verbo talk, Talk. talked, le agregamos la D. El verbo turn, que sería girar, Torn. turned. Este verbo, por ejemplo, que es el verbo start, como les expliqué, cuando los verbos terminen en D y en T, no se pronuncia solo la D, sino se pronuncia también como una I, o sea que quedaría Started. started. Listo. En el caso de show, ¿cuál sería la pronunciación? Show. Showed. Muy bien. En el caso de move, Move. moved. Acuérdense que yo les expliqué que cuando el verbo ya terminara en E, pues no era necesario agregar doble E porque pues era redundante. Entonces aquí yo elimino una E y solamente dejo la E una sola, ¿cierto? Lo mismo en el caso de like, elimino una E y dejo solo la E de normal, ¿listo? En el caso del verbo wash, ¿cómo quedaría la pronunciación? Washed. Nuevamente, que no escucho muy bien. Washed. Washed. Listo, en el caso de believe. Believed. Como con D le agregamos la D. En el caso de provide. Bueno, en este como termina en D, pasa lo que yo les decía de que hay que agregar el sonido de la I. O sea, ¿cómo quedaría? Bueno, este quedaría provided. O sea, no se pone solo la D, sino que se pone it, provided. Acuérdense que esa excepción solamente es con los verbos que terminen en sonido de T o en sonido de D. ¿Listo? En el caso del verbo happen, ¿cómo quedaría la pronunciación? Happiness. Acuérdense que la D no suena. Happen. Ok. Quedaría como happened. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, colocamos en el caso de include, como termina en D, quedaría included. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿es cuando termina en D y en qué otra consonante? En D y en T. T. En D y T, sí, solamente en esos dos casos. T de tetero. Sí, señor. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos el verbo continue. ¿Cómo quedaría la pronunciación? Continued. Exacto, continued. En el caso de change, nosotros tenemos aquí esta palabrita, ¿cierto? ¿Cómo quedaría la pronunciación? Change. Changes. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo watch, que significa ver, ¿cierto? Wash. Y aquí le agregamos la ED normal, ¿sí? Digamos en el caso de create, este Ya termina, tiene la E. este termina en T, entonces ¿cómo sería la pronunciación?
Create, created. Acuérdense que cuando termine en T o en D, el sonido, pues uno le hace, no pronuncia la sola D, sino que pronuncia it. ¿Listo? Tenemos el verbo allow, que significa permitir. ¿Cómo quedaría la pronunciación en pasado? Allow. Allowed. Tenemos el verbo add, que termina en D. Entonces, ¿cómo quedaría? Como este es de los que son excepciones, ¿cómo quedaría la pronunciación? Acuérdense que les dije que cuando terminen en T o en D se pronuncia it. Entonces aquí ¿cómo quedaría at si lo ponemos en pasado? Adi. Exactamente, muchas gracias. Added. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, el verbo open, ¿cierto? Al cual le agregamos el pasado, ¿cierto? Y quedaría. What's the pronunciation? ¿Cuál? Open. No, Open. de este. Open. Opened. Open. Listo, que sería opened, agregando el sonido de la La D. D. Tenemos el verbo walk. ¿Cómo quedaría aquí? Work. Walk. Exacto, le agregamos Walking. LD. En el caso del verbo offer, ¿cómo quedaría la pronunciación en pasado? Offering. Offer. Listo, offered. Listo, tenemos el verbo remember, que significa recordar, ¿cierto? Y si le agregáramos ed, ¿cómo quedaría? Remember. Remembered, con la D, ¿cierto? Tenemos ahora el verbo love, ¿cierto? Que termina en E, entonces pues solo le vamos a agregar la D. ¿Cuál sería la pronunciación de este verbo en pasado? Loft. Love. Love. Exacto, loved. Loft. Listo, entonces tenemos el verbo consider, que es el siguiente, ¿cierto? Y si le agregáramos ed, ¿cómo quedaría la pronunciación en pasado? Consider. Consider. Considered, o sea, es básicamente el mismo verbo, pero agregándole el sonido de la D, ¿cierto? Entonces pasamos de consider a considered. Yo sé que la diferencia es muy pequeñita y ustedes dirán, profe, pero esa diferencia tan pequeña para que la pronuncia, pues toca pronunciarla porque pues es la regla del inglés. O sea, de pronto para nosotros que hablamos español sea, digamos, una bobada de alguna manera, pero pues es parte del inglés y pues hay que aplicarlo. O sea, o si no, no vamos a estar hablando en pasado, sino en presente. ¿Listo? En el caso del verbo appear, ¿cómo se pronunciaría en pasado? Appear. Acuérdense que la E no suena. Appear. Appeared, appeared, y le agregamos la D, ¿cierto? Tenemos el verbo wait, que esta es una de las que son excepciones. Entonces, ¿cómo termina en T? ¿Cómo se pronunciaría? Well. Waiting. Exacto, se pronunciaría waited. Wait. Muy bien, Waiting. listo. En el caso del verbo serve, que significa servir, ¿cómo se pronunciaría? Served. Served. Listo, para que lo tengan en cuenta. En el caso del verbo die, que significa morir, ¿cómo quedaría en pasado si le agregamos la D? Died. Muy bien, died. Died. Listo. Ahora, en el caso del verbo expect, si le agregamos la ed, acuérdense que termina en T, entonces es la excepción. ¿Cómo se pronunciaría? Expect. Expected. Expected, muy bien. Bueno, ya aquí tenemos el verbo stay y ese ya está. Bueno, tenemos el verbo reach, que significa alcanzar. ¿Cómo quedaría en pasado si le agregamos el ed de la pronunciación? Reach. Rich. Reached, exacto, con la D. No se preocupen que al principio a uno esa pronunciación casi no le sale. O sea, uno como que la hace y uno dice, uy, pero esto Rich. cómo suena, pero tranquilos que la práctica hace que a uno le vaya saliendo el sonido poco a poco. ¿Listo?
Tenemos el verbo report, que significa reportar, ¿cierto? Entonces tenemos que agregarle ld, ¿cierto? Entonces aquí como este termina en T, que es la excepción, ¿cómo quedaría la pronunciación? Reported. Muy bien, reported, Es que Luis sabe listo. y no apunta la cosita que Tenemos el verbo decide, que significa decidir, y este termina en D, entonces también es una excepción. ¿Cómo se pronunciaría? Decided. Decided. Muy bien, decided. Luego tenemos el verbo pull, ¿cierto? Al cual le agregamos, como ya lo vimos, ld. ¿Y cómo quedaría la pronunciación? Pulled. Pulled. Listo, recuerden que la E no suena, o sea, si usted pronuncia pulled, digamos que lo voy a decir así como lo diríamos en nuestras conversaciones normales, la cagó. O sea, ya la pronunciación Profe, no sonó bien. profe, ¿Listo? Tienen que tener muy profe, en que cuenta eso. Espérame un momentico. Tienen que tener muy en cuenta eso. La E no suena. ¿Listo? La E no suena en la pronunciación. En ninguno de los verbos regulares la E va a sonar. O sea, uno no pronuncia played, worked, o sea, la E nunca suena. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Ahora sí, ¿quién me hablaba? teacher, una pregunta. Lo que pasa es que yo llegué un poquito tardecito. Esas excepciones es para los pretéritos regular que terminen en D y T, Sí, o señor. son más. Solo D para, y T. solo para los que terminen en D y T en el sonido, ¿no? No necesariamente en Sí, la sí. escritura, sino que el último sonido que tú pronuncies sea la D o la T, ahí It. es donde aplica la excepción. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, vamos con la última lista, la última columna. Tenemos el verbo kill, ¿cierto? Al cual, pues como ya sabemos, le agregaríamos ed. ¿Y cómo quedaría la pronunciación? Killed. Muy bien, killed, agregándole la ed, pero pues en la pronunciación pues simplemente agregaríamos Killed. el sonido de la D. Bueno, el verbo suggest es la excepción que yo les digo de la T y la D, entonces ¿cómo se pronunciaría? Nuevamente, Suggested. suggested, ¿listo? Tenemos el verbo raise, que al agregarle ed, ¿cómo quedaría? Raised. Raised. Y finalmente tenemos el verbo pass, que al agregarle ed quedaría Past. past. Ah, Entonces miren que aquí, digamos, tenemos que pronunciar como used, wanted, worked, called, sí, siempre Sí. agregando el sonido de la D. Por ejemplo, aquí tenemos que pronunciar continued, aquí tenemos que pronunciar allowed, aquí tenemos que pronunciar considered, agregando siempre el sonido de la D. Es importante hacer ese sonido que yo sé que al inicio uno casi no le suena, casi no le fluye, pero como les digo, es una cuestión de práctica. Si ustedes aprenden a hacer ese sonido, pues ya van a aprender a pronunciar todos los verbos regulares bien. ¿Listo? Como yo les decía la clase pasada, ustedes me dirán, profe, pero yo cómo hago para saber cuáles son regulares, cuáles son irregulares. Pues yo ya les había dicho que no hay manera de saber eso, o sea, no hay una manera visible de decir, ah, ok, este verbo es regular por esto, este verbo es irregular por lo otro, no funciona así. ¿Listo? Entonces digamos que en ese sentido, pues no, sí, no hay manera de darse cuenta de eso. Por eso yo me tomé la molestia de crearles en estos verbos que somos los que estamos estudiando pues en este curso, que son 100 básicos, me tomé la molestia de separarles en una tabla todos los regulares y en otra tabla los irregulares. Porque como no hay manera de saber cuáles son regulares y cuáles son los irregulares, pues toca es como aprendérselos y empezarlos a usar para que ya el cerebro se acuerde, este va con ed y este no va con ed, por ejemplo. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta eso, que no hay manera de saber si son regulares o irregulares. ¿Listo? Se tomó el Vale. gusto, profe. Muchas gracias, profe. Vale, vale. Listo, perfecto. Entonces,
Ahora vamos a terminar, digamos, nuestra sesión haciendo una revisión de los verbos irregulares, ¿listo? Entonces, esos verbos irregulares, pues digamos que los vamos a estar viendo aquí. Como yo les dije, pueden cambiar un poquito, pueden cambiar mucho, pero entonces vamos a revisarlos. ¿Alguien de pronto se sabe los verbos ya en pasado o en el momento nadie los tiene presentes? Los verbos irregulares. ¿Alguien se sabe de pronto estos verbos en pasado o nadie? Al menos algunos. No, No mucho. Listo. no. Yo se los escribo y ustedes los repasan. Go, ¿Listo? Entonces, por ejemplo, go, went. en el caso del verbo have, que significa tener, el pasado sería Had. had. ¿Listo? Que es, pues digamos, el cambio en este caso es estas dos letras pasan a ser la D. ¿Listo? En el caso del verbo do, ¿cierto? Para que lo tengan presente, el pasado del verbo do va a ser, Had. no, el pasado del verbo do va a ser did. ¿Listo? En el caso del verbo say, ¿cierto? El pasado va a ser said. Ahí. ¿Listo? ¿Se pronuncia como, profe? Set. Sed, como cuando uno en español dice tengo sed, igualito. Y ¿Listo? el otro es say. En presente es say y en pasado es sed. Set. Yo les recomiendo que cuando ustedes estén estudiando estos verbos en pasado, por ejemplo, ustedes vean la grabación de la clase, escuchen la pronunciación, paren el video, repitan. Yo por eso me estoy esforzando en pronunciarles cada uno y en que ustedes también los pronuncien para que la pronunciación sea clara. ¿Listo? También. Y digamos que la idea es aprenderse la pronunciación y pues también en el caso de los verbos irregulares aprenderse la palabra en el pasado. Miren que aquí, como les dije, aquí cambió una letra, aquí cambió una letra, aquí cambiaron dos letras. Aquí en el caso del verbo go, por ejemplo, cambia todo, porque de go pasamos a went, ¿cierto? En el caso de get, que es conseguir, sería, por ejemplo, got, ¿cierto? Got. En el caso del verbo make, aparece el verbo made, ¿cierto? Que por eso ustedes ven en las etiquetas que dice como made in China, como hecho en China, pues ese es el pasado, ¿no? El equivalente. En el caso del verbo know, ¿cierto? Aquí me equivoqué, perdón. El pasado es knew. En el caso del verbo think, que significa pensar, el pasado es the o that, en este caso. Pasado sería that. En el caso del verbo take, que significa tomar, el pasado sería took. En el caso del verbo see, que es el verbo ver, el pasado sería saw. Se pronuncia como SO. En el caso del verbo come, ¿cierto? El pasado sería came. En el caso del verbo find, el pasado sería found. En el caso del verbo begin, tendríamos began, la pronunciación, ¿cierto? Begin y en pasado sería began. En el caso del verbo give, el pasado de ese verbo sería gave, ese sería el pasado. En el caso del verbo feel, que significa sentir, el pasado sería felt. En el caso del verbo become, el pasado sería became, entonces solo ahí cambia solo un poquito. En el caso del verbo tell, que significa contar, pues el pasado sería, por ejemplo, el verbo told, ahí cambia bastante. En el caso del verbo run, que sería correr, el pasado sería run, ¿cierto? Que ya sería escrito con A. En el caso del verbo hear, que significa oír, el pasado sería heard. En el caso del verbo live, ¿cierto? En el caso del verbo live,
el pasado sería left. En el caso del verbo put, pues el verbo se escribiría exactamente igual. Este es uno de los verbos que yo les decía que se escriben igual. O sea, hay unos que no van a cambiar y este es uno de ellos. En el caso del verbo mean, el pasado sería meant. En el caso del verbo keep, que sería mantener, tendríamos como pasado el verbo kept. Profe, entonces mean significa dos cosas, querer y decir. No, significa querer decir. Ah, Por ejemplo, cuando tú estás explicando algo y no te entienden en español, tú dices quiero decir y lo explicas en otras palabras para que te entiendan. Entonces, o sea, digamos, ahí dice en mean. inglés sería cuando tú dices algo y no te entienden, tú dices I mean y lo vuelves a explicar con otras palabras. O sea, significa querer decir. Entendido. ¿Ok? El caso del verbo let es otro de los verbos que van a ser iguales, entonces ustedes van a tener let en presente y van a tener let, digamos que también igualmente en pasado. En el caso del verbo sit, el pasado va a ser sat, ese va a ser el equivalente en el pasado. En el caso de hold, ustedes van a tener como pasado held, ¿cierto? En el caso de write, ustedes van a tener el verbo wrote, que sería el pasado. En el caso de learn, que es aprender, digamos que vamos a tener el mismo verbo, pero le vamos a agregar una T, o sea, quedaría learned. En el caso de bring, que significa llevar o traer, ustedes van a tener brought, ese va a ser el pasado de bring, va a ser brought. Esperen, lo bajo aquí para que se separen un poco. En el caso de stand, va a ser stood. Digamos, ese va a ser el pasado, ¿cierto? Ya para lose, ustedes van a tener lost, ¿cierto? En el caso de pay, ustedes van a tener paid, ¿listo? En el caso de meet, ustedes van a tener en el pasado met, que va a significar conocer. Bueno, en el caso de set, este es otro de los que se caracterizan por ser iguales en presente y en pasado, entonces en pasado tú igualmente vas a decir set. Ya en el caso de understand, ¿cierto? Ustedes van a tener que el pasado va a ser understood. ¿Listo? Understood. En el caso de lead, que significa liderar, ustedes van a tener que el pasado de lead es led. Bueno, este se me coló. Este aquí no va porque este es regular. Bueno, después lo coloco acá. Después lo coloco en el documento final que les voy a compartir. Bueno, en el caso de stop, bueno, nosotros vamos a tener... Este también se me coló, no me he dado cuenta. Voy a omitir. Y después lo colocamos allá donde es. Ese stop es regular, ¿cierto, profe? Sí, es que se me olvidó quitarlo, entonces pues eso fue lo que pasó. Y ese stop. Sí. En el Stop. caso de read, sí, ese es regular. Es de los que, este también es de los que se escriben igual, pero ojo que este se pronuncia red. O sea, a pesar de que se escriben igual, la pronunciación sí va a cambiar un poquito en el pasado, porque en el pasado va a ser red. Listo, en el caso de grow, que es el verbo crecer, el pasado sería grew. En cuanto a speak, el pasado sería spoke. En cuanto a spent, que termina en D, el pasado sería igual, pero pues terminado en T, quedaría spent. En el caso de win, tendríamos won. En el caso de buy, tendríamos bought, ¿cierto? Para decir comprar.
En el caso de build, tendríamos build, que es el mismo verbo, pero pues con T. En el caso de send, tendríamos el mismo verbo, pero terminado en T, que sería sent. En el caso de fall, que significa caer, en el pasado tendríamos fell. Y en el caso de cut, este es de los que se escribe igual, entonces tendríamos cut. Y para finalizar, en el caso de sell, tendríamos sold para el pasado. Entonces, como ya ustedes se dieron cuenta en todos los pasados que coloqué aquí en los verbos de la gama de los irregulares, pues digamos que a veces hay cambios grandes, a veces hay cambios pequeños, a veces cambia una letra, a veces queda igual, a veces cambia todo. Entonces, como les digo, pues los cambios pueden variar entre verbo y verbo. Hay verbos que cambian poco de presente a pasado, hay verbos que cambian mucho. Sí, entonces digamos que en ese sentido, pues los cambios hay que aprendérselos. Y como les decía también, como no hay manera de saber cuáles verbos son regulares y irregulares, hay que aprendérselos también. Pues por eso les doy estos verbos para que se los aprendan también en pasado. Y pues digamos que ustedes pueden buscar en internet, en YouTube, bueno, lista de verbos regulares, lista de verbos irregulares. Y con esas listas pueden empezar a estudiar y pueden empezar a aprenderse tanto los regulares como los irregulares. De pronto es mejor si se aprenden primero los regulares, como para ya después por descarte todos los que no sean regulares, pues van a ser irregulares. Es una técnica que pueden usar, pero la idea sí es que se los aprendan. Yo les voy a ser muy honesto, cuando yo estudié estos verbos yo no me senté tanto como con listas ni nada de eso porque a mí no me funcionaba, sino que yo trataba de coger el verbo en pasado e inventarme un ejemplo escrito y luego hablarlo. Entonces digamos que yo, por ejemplo, yo me quiero aprender el verbo vender, ¿cierto? Pero me lo quiero aprender en pasado, pues yo lo que hago es inventarme un ejemplo. O sea, ese es como el truco que yo utilicé para aprenderme los verbos, tanto los regulares o irregulares. Entonces digamos que yo tengo el verbo vender, que en pasado es vendí. Entonces digamos que me invento una oración sencilla en donde yo diga, por ejemplo, yo vendí mi carro. Y digamos que al hacer esa oración, yo lo que estoy haciendo es pues utilizar el verbo, en este caso irregular, ¿cierto? Y me lo voy aprendiendo. Pero entonces yo digo, no, pues yo quiero practicarlo más para que no se me olvide. Entonces me hago otra oración. Entonces yo no digo yo vendí mi carro, sino yo vendí una chaqueta. I sold a jacket. Y me empiezo a inventar ejemplos hasta que me aprenda cada verbo. Obviamente se van a tener que inventar muchos ejemplos porque pues aprenderse el verbo se demora. Pero digamos es el tip que yo les doy. Yo les recomiendo que se vayan aprendiendo. Si no se han aprendido los verbos todavía, primero apréndanselos en presente y cuando ya se los hayan aprendido en presente la traducción, ahí sí se aprenden los regulares y irregulares en pasado. El que ya los tenga aprendidos en presente, pues sí puede pasar a los que estamos estudiando hoy. María Emilia, sí, este Word yo se los envío junto con la grabación de la clase, ¿listo? Les recomiendo entonces que vayan estudiando los verbos en presente y si ya los tienen en presente, en pasado los regulares y irregulares, ¿listo? Mañana les escribo para darles indicaciones del tema del foro, de los tutoriales de la tarea 5 para que también vayan revisando eso, pues mañana también les comparto la grabación, ¿listo? Voy a ir deteniendo esta grabación mientras tanto. James, cuéntame.